Hola, ¿cómo están? Yo soy Fiona, ya por favor. Si no conocían mi canal, yo hablo sobre moda sostenible, low waste, menstruación, etc. Y el día de hoy estoy con Estefanía para hablar de algo que a mí me importa mucho. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Fiona, por la invitación. Me encanta mucho que me hayas abierto esta invitación para que conversemos de este tema que creo que es muy importante, que todavía estamos como viviendo los efectos de esto, entonces creo que se va a generar una conversación muy divertida hoy. Y hoy queremos hablar, bueno, yo quería hablar sobre lo que he sentido post pandemia con respecto a salir, encontrarme con amigos o con familia y sí, socializar. Entonces invité a Estefanía, que es psicóloga, y, sí, para que tengamos una conversación al respecto y quizás darles algunos tips o consejos de cómo se siente o así. Les quiero hablar primero de lo que a mí me ha pasado post pandemia al como regresar a esta normalidad de encontrarme con otras personas. A mí me ha pasado que me da como ansiedad y angustia encontrarme con otras personas, incluso así, en cortito. Siento como muchas preguntas, como de cómo me tengo que comportar, lo saludo o no lo saludo, uso cubrebocas, no uso cubrebocas. Exacto. Y también sí, como incomodidad de saber si quiero ir o no quiero ir porque me acostumbré a esta soledad. Digo, tampoco yo nunca he sido una persona súper extrovertida, al contrario, soy bastante introvertida y con pandemia como que se hizo aún más grande. Sí, definitivamente. Yo recuerdo mucho como las primeras veces de cuando ya no había como esta cuarentena tan estricta que podíamos como comenzar a salir y era justo eso, o sea, empezar a volver no a una normalidad, porque yo creo que eso es lo que de alguna manera perdimos, lo que llamábamos nuestra normalidad, Sí. el poder salir sin miedo a, no sé, a infectarte, a tener un contagio, a saber que, por ejemplo, si vives con papá o mamá y tú vas y estás, no sé, en una discoteca o en algún lugar, corres ese riesgo de poderlos enfermar a ellos, que eso era lo que daba como muchísimo más miedo al inicio de la pandemia, o sea, cuidar como a los más grandes, y entonces eso nos empieza a generar muchas preguntas que obviamente van a ser un factor de ansiedad, van a ser un factor de estrés, y algo que conversábamos era, bueno, desde mi perspectiva, yo siento que no es necesario como etiquetarlo en, bueno, es que ahora ya tengo una depresión, o ahora ya tengo una ansiedad. Pueden generarse síntomas o pueden generarse efectos que a mi modo de ver son reacciones normales a una situación que no conocemos, que aún estamos conociendo porque... Traumática un poco, ¿no? Completamente traumática, ¿cierto? ¿Qué es la definición del trauma? Es, mi vida se parte en dos, como lo que pasa cuando los niños están en la escuela, ¿cierto? Hoy vamos a la escuela y mañana ya no regresamos y no sabemos si vamos a regresar, ¿cierto? Entonces eso a nivel psicológico que empieza a generar preguntas, incertidumbres, miedo, y aún en este momento, aunque ya hay el asunto de las vacunas y que digamos que podemos salir con un poco más de tranquilidad, sigue estando como latente ese miedo, ¿cierto? Porque entonces a mí lo que me pasa es, por ejemplo, en los espacios donde de pronto una fiesta o un bar o algo así, o sea, dentro de mi círculo, claro, me siento tranquila, pero es como, pucha, entre los otros, no Sí, sé, o sea, ¿qué pasa? o sea, no sé, me empieza a dar miedo, ¿cierto? Y entonces creo que es algo con lo que necesitamos primero ser como muy amorosos, o sea, como comprender que no estamos en una normalidad como tal, sino que estamos acostumbrándonos a una nueva dinámica. El solo hecho de tener un cubrebocas, hace unos días hablaba con un amigo y me dijo, es que está demostrado que el cubrebocas ayuda a que te sientas más ansioso, porque el ritmo de la respiración no es la misma, o sea, Claro. aquí puedes respirar bien, pero cuando tienes el tapabocas sientes que el aire no entra completamente. Entonces, claro, o sea, son también como esos pequeños detallitos que hacen que nuestra cotidianidad cambie y que no nos sintamos de la misma manera. Eso de alguna manera también nos ayuda a comprender por qué preferimos el espacio a solas, por qué preferimos la casa, que es como ese espacio El espacio conocido. seguro. Exactamente. Claro, y a mí justo me surgían preguntas como,
va a entender la otra persona cuando le diga que no me siento cómoda de verla o de verlo. Eso me pasaba mucho. Va a entender la otra persona que yo quiero usar cubrebocas durante toda la reunión. Sí, como empecé a hacer este ejercicio de decirles a mis personas más cercanas, como de, oye, ¿sabes qué? No quiero ir a este evento porque me da ansiedad, me da angustia estar ahí. Y muchas veces la gente entendía y eso me daba confort. Me decían, claro, no te preocupes, no pasa nada. Y muchas otras veces era como de, ay, pero si ya pasó, no te preocupes, ya no te vas a contagiar. A mí no me ha dado COVID. y todavía sigo pensando, ¿me dará o no me dará? Creo que necesitamos abrirnos hacia las otras personas y decirles cómo nos sentimos. Y también por eso para mí era tan importante platicarlo hoy. Para saber que igual hay otras personas que sienten lo mismo que tú, ¿no? Completamente. Yo creo que pasa como el ejemplo de estás en una fiesta y no quieres tomar alcohol y es como, ay, ya, claro, tómatelo, sí. Ay, ya, hazlo. Y entonces también es aprender a respetar esas decisiones del otro, o sea, entender que sigue siendo una situación compleja, que no todos tenemos la misma manera de afrontarlo. Hay quienes son más tranquilos, o sea, que desde el inicio de la pandemia es como, pues, no, o sea, no importa, yo voy, me reúno, salgo, si me da COVID, no pasa nada. Y hay otros que lo asumimos como incluso mucho más pánico, porque recuerdo que al inicio de la pandemia, o sea, sí, me daba mucho miedo y fue como pánico. Exacto, sí. Es como irse soltando paulatinamente y ir como entendiendo los ritmos del cuerpo. O sea, ahora yo sí soy como muy de la idea de que es necesario ir saliendo, o sea, no quedarnos en nuestro espacio cómodo, porque entonces ahí es donde vienen otros efectos, porque somos seres sociales, al final necesitamos de ese contacto, de ese vínculo, de ese apapacho, de sentir al otro, de conversar con el otro, porque cuando nos quedamos tanto en nuestro mundito interior, también empieza a ser peligroso, porque a veces es necesario estar en la superficie, otras veces salir, ¿cierto? Cuando me refiero a la superficie es como cuando estoy tanto conmigo, pues claro, estás en tu mundo interior y ahí hay fantasías, hay imaginarios, hay muchas cosas que empiezan a moverse y que pueden generar a nivel psicológico, digamos, este factor del estrés, este factor de la ansiedad, sobre todo el asunto de la ansiedad, y la depresión, porque la depresión también viene siendo una patología que es como muy propia de la época en la que estamos viviendo, y que llega a una pandemia a decirnos es que de la noche a la mañana tu estilo de vida va a cambiar completamente, ¿cierto? Y entonces ya no puedes tener, por ejemplo, las distracciones que tenías antes, que era, no sé, salir al cine, irte con tus amigos, y entonces incluso a la oficina. O irte a la oficina, claro, y entonces eso te recluye y te lleva a estar contigo mismo y es empezar a enfrentarse a un montón de fantasmas y de miedos. Entonces yo creo que ahí también hay asuntos de, por ejemplo, de nuestra historia de vida que se empiezan a mover en cómo nos vamos, en cómo volvemos a salir, ¿cierto? Cómo volvemos a ir, repito, a una nueva normalidad, porque no estamos regresando a la antigua. Exacto, porque sigue estando ese miedo de, bueno, hay un bichito por ahí que no sé si va a estar o no va a estar en mi reunión y es posible que esté. Pero entonces es como esa parte de ser muy amorosos con nosotros, de, no sé, crear espacios para nosotros en donde, bueno, respiro, enfrento mi miedo, soy capaz también de comunicárselo al otro y pedirle al otro que sea respetuoso con lo que yo siento, porque siento que eso a veces es lo que falta. Creo que es muy necesario que seamos como muy respetuosos con el otro, con los otros, y que en este momento estamos como muy llamados a eso, sí, a crear comunidad, a crear lazos, pero respetando mucho como esa individualidad del otro, porque a veces en el grupo hacemos demandas y exigimos cosas que el otro no quiere, y creo que eso es ser irrespetuoso. Sí, y como individuo, como ¿qué aconsejarías justo para ir saliendo poco a poco? Yo lo que aconsejaría es buscar un espacio primero en donde te sientas cómodo, ¿cierto? O sea, si no quieres ir a la discoteca, por ejemplo, pero si quieres hacer como un picnic, o si quieres estar como en un espacio abierto, buscar un espacio justo donde te sientas cómodo y donde vayas atravesando ese miedo poco a poco, o sea, no lanzarte directamente si es que hay un monto de ansiedad muy grande. En casa lo que yo recomiendo mucho es justo empezar a trabajar
como en pequeños ritualitos que lo que hagan es como que te empiecen a conectar más contigo, con esa ansiedad, con ese miedo, para irlos disminuyendo. Hacer ejercicios de meditación, de imaginación activa. A mí eso me sirvió mucho cuando yo empecé a manejar. A mí me daba un miedo terrible. Yo decía, me voy a chocar, me van a pasar mil cosas. ¿Qué es un ejercicio de imaginación activa? O sea, yo me imaginaba en el carro viendo como, no sé, las montañas, el sol y lo que me gustaba. Entonces, en vez de poner tu mente en lo negativo, este tiene COVID, o no sé, o se me van a pegar, o van a estornudar, ¿cierto? Como todas estas cosas, o estos imaginarios que nos ponemos, empezar a conectar más como con lo positivo. Qué rico que los voy a ver, vamos a tener esta conversación, no sé, el clima va a estar bonito. Y entonces pones a tu mente en otro escenario, que no es el escenario del miedo, sino también el escenario de lo positivo, de volver a socializar bajo tus normas, porque está bien que establezcas como ciertos límites que puedes ir negociando. Es lo que te decía, a mí al inicio de la pandemia me daba pánico, no sé, o sea, estar en una reunión, pero poco a poco fui como soltándolo, pero muy a mi ritmo. Claro. Entonces ahí es respetar el ritmo. Y les recomiendo mucho los ejercicios de imaginación activa. Y qué curioso que digas eso, porque no sé si a los demás les pasa, pero a mí me pasa que empiezo a tener como pensamientos repetitivos con respecto a la situación que voy a afrontar. Por ejemplo, voy a ver una amiga, pienso, ¿qué tal que llega tarde mi amiga? ¿Qué voy a hacer? Porque yo soy extremadamente puntual, o sea, mil cosas, ¿no? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pasar si llueve? ¿Qué va a pasar si...? Empiezo a tener muchos pensamientos de todo lo malo que podría suceder ante esta situación, porque me genera ansiedad y angustia salir del nido, salir de este lugar donde todo está controlado. Exactamente. Entonces, no había pensado que podría pensar lo positivo, o sea, como que ni siquiera se me había ocurrido. Es que es lo que te digo, a veces estamos tanto en nuestro mundo interior, que suele ser catastrófico, o sea, que suele ser como de imaginarse mil cosas negativas. Y aquí hago un paréntesis, pues no es que nosotros nos guste hacer eso, o sea, vivimos en un entorno que de por sí nos muestra mucho lo feo, o sea, las noticias malas, las cifras de infectados, las nuevas variantes del COVID, entonces estamos en un mundo que nos bombardea con eso. Sí. Es un efecto justo de cómo se ha manejado la pandemia, porque a mi modo de ver ya no se debería estar hablando tanto en las redes, en las noticias de esto, o sea, ya es momento como de generar otro tipo de información y la información que se genera es una información de pánico, o sea, han muerto no sé cuántas personas, pero cuántos se han recuperado. O sea, es esta forma de estar generando pánico que, claro, nos afecta a nosotros en el sentido de que entonces nosotros mismos también vamos creando esos escenarios caóticos y eso tiene mucho que ver con el asunto de la ansiedad. A mí algo que me sirvió mucho para poder como encontrarme con otras personas fue no estar tan pendiente de las redes sociales. No ver tanto Instagram, no ver tanto TikTok, no ver tanto YouTube, no ver las noticias todo el día, justo por este bombardeo de información. O yo veía Instagram y veía personas que estaban en una fiesta y sentía como rechazo y sentía como ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué yo no lo estoy haciendo? Como una presión extra. Y cuando dejé de ver eso, cuando empecé a relajarme, empecé a sentirme mejor para ver a otras personas y justo con mis límites. En mi cumpleaños vi solo a 5 amigas, así como poco a poquito. Ahorita ya fui a una boda, como sí, es ir paso a paso. Y lo que tú dices, o sea, hay que desconectarse, de verdad, o sea, si nos desconectamos del mundo afuera, pero durante el proceso de la pandemia, o sea, todo el tiempo estábamos en redes sociales, todo el tiempo viendo que no sé qué, aquí, que allá, porque así nos encontrábamos con el otro. Exacto, encontrarnos en teoría, ¿cierto? Porque realmente esta parte de la conexión se pierde. Y insisto, es algo que como seres humanos realmente lo necesitamos, poder salir, poder oxigenarnos, y es algo que este virus viene y rompe y es como, pucha, es difícil, es muy complejo. Y ahí hay otro asunto que también es,
se empieza a crear como esta necesidad de asepsia, como de limpieza, o sea, como de todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar muy bien. Entonces psicológicamente eso también se empieza a vivir como, bueno, es que si lo toco, no sé si está sucio. Y aceptémoslo, eso nos pasa, ¿cierto? Sí. O sea, se empieza a crear mucho el miedo al contagio, al virus, y esto obviamente nos genera, nos hace sufrir, ¿cierto? Porque es ese deseo también de tocarnos, pero es que no sé, como que mejor me reservo. Entonces, para mí, que mi forma de ser también es como de mantener límites, como que me costó mucho justo volver como a conectar con esto, pero también fue bonito permitirme volverlo a vivir sin tanto miedo. Y ahí yo sí les quiero hacer la invitación de hagan esto, pero con personas con las que ustedes realmente sientan como esa confianza y que están en un espacio cálido, en un espacio cómodo, porque no todos van a entender tu miedo a, o sea, no me toques tan rápido, o respeta mi espacio, o sea, no todos conocen hasta dónde están tus límites. Entonces justo es necesario hacerlo como en espacios más bien como donde haya como esta calidez o esta aceptación, y empezar a crear espacios donde no nos juzguemos. O sea, no, lo que vuelvo y digo, no todos estamos como con la misma apertura de volvernos a tocar, de volvernos a abrazar, de volvernos a estar cerquita, que el que se quiera quitar el cubrebocas y así. Eso es como que hay muchas visiones en este momento, pero tiene mucho también que ver con esta necesidad como de limpieza que queda muy marcada con el asunto del COVID, o sea, estarse lavando las manos, el antibacterial, o sea, eso claramente va a llegar a la forma como nos vamos a relacionar con el otro, o sea, si está limpio o no está limpio, Ya. o sea, siendo como muy literal, pero En el inconsciente, sí. Exactamente. Sí, y es muy curioso porque justo nos gusta, bueno, necesitamos del abrazo, pero si yo con mis amigas me abrazo todo el tiempo y soy como súper toche y así, pero sí me incomodaba al principio. Yo creo que al principio de toda la pandemia no me abrazaba más que con Diego, mi novio. Y es fuertísimo, o sea, cambia todo. A mi mamá yo creo que la abracé, ella tiene una enfermedad crónica, entonces obviamente yo la quería proteger y no la abracé hasta, no me acuerdo, un año después de la pandemia, un año y medio después de la pandemia. Imagínate. Todavía a veces no la abrazo y ella se enoja. Ella se enoja y es como de Fiona, ya déjame agarrarte. Justo me pasó. Yo viajé a Colombia en plena pandemia, o sea, en el 2020, y era, ay, es que si abrazo a mi papá, pero mi papá tiene hipertensión. Luego vi a la abuela y la abuela quería dormir conmigo, y yo, abuela, no, es que no sé, me da miedo, he salido, he estado con mucha gente y no quiero exponerte. Entonces creo que sí genera cierto dolor en nosotros, porque pues al final del día quiero sentir a ese otro o a esa otra más allá de la pareja, por ejemplo, porque yo también al vivir con mi pareja era solo mi pareja, solo todo el tiempo él, y eso empieza a generar, claro, cansancio, monotonía y desgaste en una relación de pareja. Sí, y creo que justo por eso es tan importante como venir y hablarlo, porque todavía hay cosas, todavía hay como rezagos de esa situación, que creo que justo como dices se puede ver ya lo positivo e intentar como ir regresando poco a poco con nuestros límites, a volver a sentir este amor social y esta conexión, más allá de la conexión de redes que se hizo tan grande. Y no sé si tengas como tips, consejos. La parte de estar como en soledad es importante, pero el tip más importante es crear como esas redes de apoyo, esas redes de acompañamiento, tanto a nivel personal como en mis procesos terapéuticos. Es lo que siempre recomiendo. O sea, ¿y qué significa red de apoyo? Tu red de apoyo es esas personas con las que te sientes en confianza, amigos, con las que te sientes tranquila, familia. Exacto, con las que tú puedas hablar, con las que puedas verte. O sea, no necesitas estar en masa o estar con muchas personas para empezar justo a socializar o a salir de tu mundito privado, porque uno de los efectos de la pandemia ha sido ese, que nos desconectamos, ¿cierto? Perdimos como esos vínculos. Entonces súper importante, empieza a construir eso si es que no lo tienes, y si sí lo tienes, pues bueno, como conservarlo y cuidarlo.
Otra de las cosas es justo la frase con la que comenzaba. O sea, estamos viviendo reacciones normales a una situación que es completamente anormal, ¿cierto? Entonces, tampoco se trata de, ay, ya me quiero poner 20.000 diagnósticos encima, porque sé que hay personas que lo hacen como, ay, es que ya tengo esto. No, vamos con calma. Ahora, que sí es necesario empezar a revisar, y que eso sí es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Eso que sientes del 1 al 10, ¿qué tanto está imposibilitando llevar tu día a día, llevar tu cotidianidad? Si ya es algo que empieza a ser demasiado angustiante, que incluso, o sea, te está limitando de poder como conectar con tu trabajo, con tus actividades diarias, y que ya se está convirtiendo más como en un síntoma y en un malestar, entonces ahí ya sí es necesario acudir como con una ayuda profesional, porque la emoción comienza a ser desbordante. Sí. Y la emoción hay que bajarla, o sea, si la emoción está muy alta, no va a servir de nada que socialices, porque va a ser una experiencia horrible. Va a ser horrible, exactamente. Entonces, si empieza ya a ser muy desbordante, ahí sí va a ser necesario hacer ese proceso terapéutico o acudir a una ayuda profesional. Si va a ser necesario tomar medicamentos o se puede controlar con homeopáticos. Yo no soy mucho del medicamento, pero cuando ya está tan desbordado y no lo atendimos a tiempo, entonces sí es necesario controlar la química del cuerpo para que desde el proceso terapéutico puedas como avanzar. Y de la mano, ¿no? Sí. Sí, yo sí recomiendo que vaya de la mano con un acompañamiento de psicología, y si en su momento se necesita psiquiatría, pues que esas dos vayan como muy en conjunto. Claro. Creo que ahí ya sería también necesario empezarnos como con estas acciones de autocuidado. Entonces yo sí a raíz de la pandemia empecé mucho con el asunto de las meditaciones, de las respiraciones, de escribir cómo me siento. Siempre he llevado el acompañamiento terapéutico, pero si no lo puedes hacer, entonces es cómo creas en tu día a día esos pequeños ritualitos que te hagan sentir cómodo, que te hagan sentir bien, que te traigan el presente. Eso es súper importante. Sí, como bajarte ruido, ¿no? Porque si estás todo el tiempo con la loca de la casa prendida, que es la loca de la casa, o sea, el pensar y el rumiar y el sobrepensar las cosas, el efecto va a ser, vas a estar cansado, vas a estar ansioso. Entonces es importante como aprender a hacer como pequeños ritualitos. Algo que a mí me funciona mucho es eso, la meditación y la danza. O sea, yo amo la danza porque la danza es lo que más nos conecta como con el presente. Entonces, y el cuerpo, ¿no? Exactamente, exacto, habitar el cuerpo, o sea, reconocer cómo se está sintiendo y entender que no solo a través de un proceso terapéutico tú puedes recuperar el bienestar del cuerpo, sino que si lo vas haciendo a lo que les digo, esas acciones de autocuidado en el día a día, vas a tener más herramientas para un momento de crisis. Claro. Entonces, si amaneciste triste, si estás mal, si te sientes ansioso, bueno, búscate un espacio donde dances esa tristeza, donde dances esa ansiedad, y eso es lo que empieza a generar en el cuerpo. Es toda una especie de neurotransmisores, dopamina, oxitocina, que son los que están relacionados con este asunto de la felicidad, del bienestar, del sentir placer. O sea, volver a conectar con nuestro placer, que va más allá de la sexualidad. O sea, la sexualidad nos habita todo el cuerpo y es muy sanadora. Y una manera de conectar con eso es a través de la danza y de la meditación y la respiración. Entonces, creo que serían como esos tipsitos que les puedo dar, que me han funcionado a mí y que también he trabajado en el espacio terapéutico. Sí, que no necesariamente tiene que ser solo para un momento donde no estés bien, ¿no? O sea, creo que son como ir a terapia, no necesariamente vas cuando estás mal, vas todo el tiempo, ¿no? Acompañarte de un terapeuta es acompañar tu vida y mantener como una sostenibilidad de estar, justo cuando haya momentos de crisis que no sea crítico, o sí, pero que sepa salir de ahí. Porque creo que también no todos somos tan sociales. Hay personas muy sociales y hay personas que no lo son tanto. Y ahora se pone en cuestionamiento. Exactamente. O sea, esta parte de ser muy sociales, yo creo que sí lo somos, pero no lo tenemos que hacer como nos dicen que hay que socializar. Okay. Habrá momentos en que tú quieras disfrutar tu espacio solito, pero también sabes con quién te juntas y te sientes súper cómodo y estás bien con eso. Y no tienes por qué obligarte. O sea, ahí es un ejercicio mucho de
conózcanse cómo les gusta socializar. Cuando a mí me dicen en el espacio, es que en el espacio terapéutico, si yo no sé socializar, a ver, vamos a conocer desde donde te gusta. Ok, claro. Porque a mí fue un ejercicio que justo también me costó, o sea, a veces no quiero tanto estar en la pachanga, en el hablar y en ese momento de mucha euforia, pero sí quiero estar en donde me sienta que puedo aportar mis ideas, que fluyo con eso, y entonces eso ya me recargo de energía. Claro. Y puedo estar en ese espacio de euforia, pero cuando ya no quiero estar, pues me retiro. Entonces ahí aprendan a conocerse qué es lo que los recarga de energía, porque no es de la misma manera para todos, y a eso nos ayuda justo a dejar de buscar cosas con las que no nos haga sentir bien. Exactamente. Sí, creo que justo estos también ejercicios que dices y mencionas te ayudan a conocerte a ti mismo y por ende saber qué te gusta, qué no te gusta, como sí, qué te hace sentir bien. Pues les dejo las redes de Estefanía abajo, les dejamos también algunas como fuentes que puedan revisar por si necesitan terapia o lo que sea, también les dejamos su contacto, ella es terapeuta, sí, ¿no? Sí. Y pues muchísimas gracias por venir a platicar. A ti, muchas gracias por la invitación. Y gracias por ver este video. Si quieren darle like, pues denle like. Si también lo quieren compartir o comentar ustedes cómo se sienten, pues abajo. Los quiero, nos vemos la próxima semana. Chao.